del Colegio Miguel de Cervantes, cursantes de tercer año B. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Jesús Hernández, Adriana Álvarez, Emelvis Gómez, Nubia Quintero y mi persona, Alfredo Villamizar, y le venimos a hablar sobre el ciclo de la Tierra. Este es sumamente importante ya que mantiene el orden totalmente alrededor del planeta. Bueno, ahora a continuación con la explicación. Bueno, nosotros le vamos a continuar con la explicación de los ciclos de la Tierra y yo les vengo a explicar el ciclo del agua. El ciclo del agua, también llamado como el ciclo hidrológico. Este consiste en la transformación y la circulación del agua en la Tierra, pasando de un estado líquido a un estado gaseoso o sólido. Lo dejo con mi compañera Diana. Ciclo del carbono. Es un ciclo biogeoquímico el cual el carbono se intercambia con la pedósfera, geósfera, biosfera, hidrósfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. Lo dejo con mi compañero Jesús. Bueno, yo le voy a explicar en qué consiste el ciclo del carbono. Es un proceso donde ocurre la fotosíntesis de las plantas que transforman el dióxido de carbono atmosférico o del agua en proteínas, ácidos y lípidos. Gracias. En la siguiente imagen les voy a explicar las 5 fases del ciclo del agua. Su primera fase se llama evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas, ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transformará en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá un lugar en la siguiente fase, que es llamada condensación. Durante esta fase, el vapor del agua que ha subido a la atmósfera gracias a la evaporación se concentra en gotas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente. Su tercera fase es precipitación. La precipitación tiene un lugar donde el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. Su cuarta fase es infiltración. Se conoce como infiltración el proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre como consecuencia de las precipitaciones penetra en el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras que la otra se incorpora en las aguas subterráneas. Su quinta fase se llama escorrentía. Esta fase comprende el desplazamiento de las aguas a través de la superficie gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que constituye la vuelta al inicio del ciclo. Escorrentía, además, es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. Gracias. Comienzan los vegetales y algunas bacterias fotosintéticas cuando existe una captación del dióxido de carbono de la atmósfera. Estos seres vivos toman este gas con la finalidad de producir su propio alimento, en conjunción del agua y con la energía del sol. De esta manera existe un proceso que forma hidratos de carbono, dejando como desecho el oxígeno que respiramos. Los vegetales son a su vez engullidos por animales consumidores de primer orden, animales que obtienen de esta manera hidratos de carbono, que significa energía química para los diversos procesos metabólicos que necesitan. Finalmente, cuando los seres vivos mueren, existe un proceso de descomposición llevado a cabo por organismos especiales, los denominados descomponedores, bacterias y hongos, que hacen que el carbono que quede en el resto vuelva a la Tierra. Por otro lado, en la respiración cotidiana existe una eliminación constante de dióxido de carbono a la atmósfera, gas que luego servirá para que el ciclo vuelva a comenzar con el trabajo de los organismos productores. En esto intervienen 3 procesos. 1. El proceso de la respiración. Durante la respiración, los animales y las plantas consumen materia orgánica y devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera o al agua. 2. Los procesos de combustión. El carbono es incorporado a la atmósfera mediante los procesos de combustión que se genera en los incendios forestales, la actividad volcánica y el uso de petróleo.
o como por ejemplo otro, el gas natural o carbón en actividades industriales de transportes y domésticas. 3. Mediante la descomposición. Los restos de animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso se libera el dióxido de carbono a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas. Bueno, nosotros le venimos a terminar de explicar los ciclos de la Tierra. Mi persona le va a explicar sobre el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es aquel proceso biológico, tales de los seres vivos, de los animales y los microorganismos, también como los ciclos abióticos, tales como de la luz y de la tierra. Este ciclo consiste en la suministración de dicho organismo en los seres vivos. El hidrógeno se transforma y se mueve a través del ciclo y lo podemos encontrar en la siguiente imagen, la explicación. Bueno, como mencionamos anteriormente, seguiremos con la explicación sobre el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico puede ser fijado por pocos microorganismos. Todos ellos fijan el nitrógeno atmosférico transformándolo en amoníaco, que es liberado al suelo. El amoníaco se oxida mediante el proceso de nitrificación o es asimilado directamente por la planta en el caso de la simbiosis. Cuando los organismos vivos mueren, las bacterias amonificantes, que son todas aquellas bacterias descomponedoras, transforman compuestos orgánicos y liberan al suelo amoníaco. El amoníaco, así generando y liberando al suelo, también sufre el proceso de nitrificación. La nitrificación es realizada por dos tipos de bacterias, tales como nitrosomonas y nitrobacter. Las nitrosomonas oxidan el amoníaco y la transforman en nitrito. La nitrobacter oxida el nitrito a nitrato. En forma de amoníaco, las plantas la absorben del suelo, incluyéndose así en la cademia trófica. El nitrato puede ser retornar a la atmósfera mediante el proceso de nitrificación realizado por las pseudomonas. El nitrógeno es transformado en nitrito o nitrógeno atmosférico, que son expulsados de la célula hacia la atmósfera. Yo le vengo a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis o función clorofílica es la conservación del material inorgánico en material orgánico, gracias a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía ilumínica hace que el dióxido de carbono que se encuentra en el agua y en el aire se transforme en oxígeno. Esto se llama la energía química. A continuación, en las imágenes, le voy a dejar la explicación. Bueno, en primer lugar, para la explicación, este proceso ocurre en un organoide llamado cloroplasto, que es único y exclusivo de la célula vegetal y tiene en su interior clorofila. El proceso de fotosíntesis ocurre en dos etapas. La primera etapa, que es la fase lumínica o reacción fotoquímica. En este proceso ocurre en las membranas de los cloroplastos y en presencia de luz. Posee dos sistemas, uno que capta la luz y un sistema o cadena de transporte de electrones. La clorofila capta la luz y se altera y trae como consecuencia tres sucesos. 1. La fotólisis de agua, que la fotólisis de agua es cuando se descompone el agua por acción de la luz. 2. La síntesis de nicotinamina adhesis de nucleótido fosfato, que esto sería NADPH, y la síntesis de adenosis, que es trifosfato, que es ATP. También el oxígeno es liberado a través de los estomas de la hoja. En la segunda etapa, o fase oscura o afotómica, en esta etapa realiza la síntesis de la glucosa mediante la participación de NADPH y el ATP, producido en las etapas ilumínicas. La síntesis de la glucosa es el estroma de los cloroplastos e implica una serie de reacciones químicas que forman el llamado ciclo de Calvin. Bueno, esta fue toda nuestra explicación sobre los ciclos de la Tierra. Espero les haya gustado.
electricista? Que haga esto. Decilo tú. Con la boca. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y su hijo no le siga las corrientes. ¿Cuál es el colmo de una funeraria? Que el negocio esté muy... Mano, ¿tú no has visto los carros